Sé que al contarles esto, seré duramente criticado por más de una persona, pero si hubieran estado en tiempo y forma esa noche, allí en los montes de Tamaulipas, creo que tal vez me comprenderían. Lo que resultó ser hace 9 años, parte de un plan de inteligencia para desmantelar a una célula del narcotráfico allí en el estado, al día de hoy se volvió una película de terror por cosas increíbles de las que fuimos testigos los militares. Amigos, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Relatos de Horror by Chemo San Juan en vivo. Hace mucho tiempo, unos militares del área de inteligencia nos mandaron un relato, pero uno sumamente increíble. Resulta que ellos fueron comisionados para buscar laboratorios y sembradíos de Lampa, pero lo que encontraron fue una manada de licántropos en una barranca, los cuales casi les arrancan la vida. Pero bueno, vamos a dar inicio esta noche con el horror de los narcos y sicarios, parte 4, el acecho de las bestias. Así que por favor, apaguen su luz, cierren sus ojos y comenzamos. Gracias. Señor Chemo San Juan, teníamos informes de que algunos ranchos que eran el paso del crimen organizado estaban sufriendo represalias y constantes huellas de tortura por algunos halcones y jefes del narco. Por ese motivo, por ser parte del grupo especial de la Secretaría de la Defensa Nacional, salimos comisionados esa tarde para resguardar un poco la tranquilidad de los lugareños y más en épocas electorales. La gente estaba asustada, pues decían que las noches se metían a sus granjas y les estaban aniquilando a sus cerdos, vacas y pollos. Esto solamente para obligarlos a pagar la cuota, pero que al momento eran solamente daños materiales, ya que directamente nadie se había presentado para hacer el famoso cobro de piso, una manera de presión que era la costumbre en México del crimen organizado. Al llegar al lugar que nos mandaron, instalamos un campamento con las unidades que traíamos en lo alto del cerro, y esto con la finalidad de poder observar a detalle todos los movimientos de posibles enemigos y el paso de caravanas con vehículos del narco. Parecía que el enemigo ya sabía de nuestra presencia, porque no daban señales de vida. La delincuencia organizada y los sicarios estaban escondidos. Solamente atacaban las granjas y campos de cultivo en la zona fronteriza de Tamaulipas esa semana. Esto ya se volvía aburrido. Solamente veíamos a diario pasar a una familia de indígenas de allí de la zona, que estaba conformada por 4 integrantes, los cuales cada día nos saludaban por las mañanas, pues estos pasaban con costales, y de regreso por la tarde lo hacían cargando un pollo, un guajolote, y a veces venían con la pierna de un cerdo. Después de unos minutos desaparecían allí por entre los cerros, y al siguiente día al amanecer era lo mismo. Como del enemigo no había señales de vida, para no aburrirnos hicimos una fogata y comenzamos a platicar de nuestras hazañas militares. Unos compañeros platicaban que sus padres y hermanos fueron militares de infantería y que estuvieron comisionados en el levantamiento armado de Chiapas, esos que lideró el falso comandante Marcos. Otros decían de que fueron a la sierra de Veracruz para inspeccionar un paso de los narcos, aparte de que había talamontes, pero que allí miraron extrañas bolas de fuego y supieron de la desaparición de niños y bebés sin bautizar. En pocas palabras, estaban en un pueblo atacado por brujas, unas que se quitaban las piernas, los ojos, los brazos e incluso las tripas, para mutar en un aberrante ser.
Otro compañero contó que en un pueblo del estado de Hidalgo supo de un caso donde un tlacuache cada noche visitaba a un anciano y lo enfermaba gravemente. Y ese era un nahual, pues tenía la misión de terminar con él y con toda la familia, ya que el viejo no quería firmar las escrituras de los terrenos, que eran la herencia que estaba disputada por los nietos. Y estos lo habían mandado a trabajar, y allí se supo que este nahual no descansó hasta chuparle la última gota de sangre al viejo, el cual falleció supuestamente por anemia. Curiosamente, en la noche de su muerte, un vecino miró al extraño animal brincar por los techos allí de la casa y que le dispara. Al acercarse para recoger el cuerpo, miró que este no era ningún tlacuache, más bien era don Prócuro, el viejo brujo curandero del pueblo, uno llamado el 20. Señor Chemo San Juan, esa noche estuvimos contando cada uno sus experiencias aterradoras como militares, cuando de pronto vino un campesino hasta nosotros para avisarnos que a su compadre le estaban robando sus vacas y borregos, así como granos de maíz, pero que no eran los narcos o sicarios, como nos habían hecho pensar, que por el contrario, era una aterradora manada de salvajes licántropos, como quien dice unos hombres lobo, unos que se comportaban de una manera salvaje nunca antes vista. Lo que le estoy contando es real, por favor créame. El campesino no estaba borracho, y la verdad es que vino de tan lejos para avisarnos, e imaginé que él no jugaría con esto porque era delicado. El teniente solamente mandó al pelotón avanzado, uno de elementos que eran de los más adiestrados, y de entre ellos mandó al frente al sargento Ramos en una sola unidad. El vehículo era todoterreno, mientras que el resto de nosotros se quedó al pendiente, pues ya casi iniciaban las guardias. Pasaron los minutos y nada, las horas, y ya estábamos preocupados por los compañeros. Extrañamente, los radios de transmisión ya no se escuchaban, y el traca, o el elemento militar de transmisiones, nada que nos informaba. Eso sí que era sumamente raro. Como encargado del operativo, yo no me dormí esa noche, hasta ver que a mi gente estuviera de regreso. Cuando ya estaba por ganarme el sueño, pasó lo increíble de esto que cuento. Y hasta creí que seguíamos en la fogata, contando historias, porque en ese pueblo de Matamoros, Tamaulipas, pasó lo inimaginable. Cuando estábamos ya por salir para brindar el apoyo, que llega la unidad blindada, todoterreno, y de ella bajó un sargento, el que venía a cargo. Todos estaban pálidos, los compañeros no emitían palabras, y traían tapado un cuerpo de un menor de edad de aproximadamente 14 años. Hasta allí esto ya me estaba asustando. Los compañeros venían muy alterados, unos respiraban apresurados, y otro casi se golpeaba, como queriendo despertar de esa pesadilla. Cuando pedí que rindieran informes, dijeron que efectivamente el rancho de la Soledad era atacado por una manada de 4 salvajes hombres lobo, pero de enorme tamaño e impresionante físico y musculatura. Estos estaban atacando a los pobres animales y no daban tregua, que cuando llegaron trataron de huir, pero solamente uno de ellos, por cierto el más joven, se regresó y los atacó por primera vez. Cuando trató de hacerlo, dicen que era un lobo, y este era macho, pero se detuvo porque empezaron a soltar los disparos, mientras que otro se les fue encima, y al mirar que estaban atacando a los compañeros, el encargado sacó su arma y disparó, pero estas bestias no caían. Dijo otro militar: en mi desesperación encendí la unidad y le pasé por encima. Al ver esta acción, los demás lobos escaparon, pero no se fueron solos. Uno se llevó un borrego, allí entre sus mandíbulas. Otro más arrastró un cerdo, y uno a un guajolote. Este lobo era joven y se levantó de entre las llantas,
y optó una posición humana. Fue allí que sentí que el mundo se nos caía en pedazos. Era algo que como militar en mi vida, si tú me lo contaras, yo no lo creería. Pero es verdad, porque creí que nos volteaban la unidad entre todos. De hecho, les disparamos y los destrozamos. Solamente así logramos dar de baja a uno, que es al que traemos. Y para no dejarlo a la vista de los civiles, lo subimos entre todos al camión y lo trajimos a la base. Pero a medio camino, no me lo va a creer, este ser se transformó en un ser humano, en uno por cierto muy joven. Y si no me equivoco, es muy parecido al hijo mayor de los campesinos, aquellos que siempre pasan por las mañanas cargados de animales. Amigo Chimo San Juan, si les creía esta historia me vería como un novato, pero todos los compañeros en ese momento afirmaban lo mismo. Estaba tomando una determinación para ver cómo podíamos aclarar la muerte de un infante con más de 100 tiros. Pero también algo no cuadraba en todo esto y se me estaba saliendo de las manos. Bueno, fue allí que nuevamente pasó lo increíble. Mi elemento de guardia me avisó que en ese momento se acercaban 3 personas como a 100 metros de la base. Les marcamos el alto, pero hicieron caso omiso a la orden hasta que por fin llegaron hacia nosotros. Me acerqué y de inmediato miré que eran los campesinos, aquellos que a diario nos pasaban a saludar. Ellos estaban llorando la muerte de su hijo, como quien dice su vástago mayor, aquel que no obedeció a su padre y tuvo una muerte espantosa. Fue allí que el señor de aproximadamente unos 50 años le solicitó que por favor entregara el cuerpo de su hijo, que a cambio de esto prometían ya no dañar a nadie ni causar más estragos en el pueblo. La verdad, en ese momento no supe ni qué contestar, y más porque estábamos frente a unos aterradores y salvajes seres híbridos, unos licántropos, unas bestias misteriosas. Dentro de mí exclamé que si me quedaba con el cuerpo, ¿cómo diablos lo presentaría en la base? Si este joven tenía más de 100 balas en su cuerpo, más aparte, le pasaron un camión por encima. La verdad, como militar, nada tenía sentido. En eso el hombre me dijo, casi llorando, que una vez que recuperara a su hijo, se regresarían para la frontera con Texas, ya que ellos vivían en el valle, pero porque en México abundaba la comida, ellos regresaban a diario. Su vida era sedentaria y no querían afectar a los humanos. Para esto tampoco ya no querían arriesgar a la familia que le quedaba. También nos contó que muchas veces los narcotraficantes y sicarios los contrataban y pactaban con ellos para ayudarlos a cruzar la carga, porque a pesar de ser licántropos eran brujos, aquellos que se convertían en diferentes animales. Aunque no lo crean y aunque yo no lo crea, efectivamente concordaba con la famosa historia y toda la información que nos contaban durante muchos meses. Pero bueno, yo no sabía qué hacer en ese momento. Mejor les entregué el cuerpo y se fueron perdiendo entre la oscuridad. A lo lejos solamente escuchamos cómo estaban aullando, pero esto era cada vez más fuerte. Casi me desmayo. Yo era el encargado de la guardia, el jefe de la misión, y prendimos de nuevo la fogata. Y con nuestras insignias militares, juramos no tocar ese tema, ni dar los nombres reales de estas personas, ni el punto en que vivimos ese aterrador episodio. Ahora que ya pasaron muchos años, lo saco a la vida civil, porque sé que más de uno de los que nos están escuchando en este momento, y más si son militares, marinos o federales, incluso la Guardia Nacional, sabrán de lo que estoy hablando. Gracias. Me despido. Espero en breve ponerme de acuerdo, buscarlo y contarle otras aterradoras historias y eventos reales, con seres pactados, seres híbridos y bestias, los cuales nos pasaron en el ejército cuando estuvimos en activo. Gracias. Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chimo San Juan, de eventos reales
del teniente Ochoa. Amigos, como habrán escuchado en diferentes relatos, en otros canales, incluso en Discovery Channel, en canales informativos, los nahuales son reales, son bestias que existen al igual que los licántropos. Aquí lo que me queda claro es que no eran malos. Estos seres, estas bestias, venían del estado fronterizo y cruzaban hacia México por la abundante comida, ya sean venados, granjas, cerdos, lo que encontraron a su paso. Lamentablemente, el licántropo joven pues perdió la razón y comenzó a atacar a los militares. Estos no se dejaron y para salvar su vida pues lo agredieron. No recuerdo el tipo de arma que utilizaron, pero para meterle 100 balazos a una persona, su cuerpo ha de haber quedado destrozado. Pero como en ese momento estaba convertido en un ser licántropo, el impacto no fue mayor. Posiblemente entre ese grupo de militares iba algún militar, no sé, de Oaxaca, de Hidalgo, incluso de Puebla, que sabía cómo curar las balas, perdón, porque de otra forma no me imagino cómo lo hubieran bloqueado. Pero bueno, les acabo de contar parte de los horrores de un sicario. Le llamo así porque son reales encuentros entre militares, sicarios y narcos referente a temas con bestias híbridas, con seres licántropos, con las aberraciones. Gracias, que pasen una excelente noche, que mi Dios los bendiga y hasta mañana.